El mundo de las emociones es un campo de batalla para muchas personas. La falta de herramientas y de recursos para regularnos emocionalmente puede traernos problemas graves en ámbitos como la pareja, la familia, el trabajo, los amigos, pero sobre todo en la relación con nosotros mismos. En este vídeo vamos a ver algunas herramientas prácticas y concretas para darle más espacio a nuestras emociones y así evitar que se acumulen y por lo tanto evitar que se desborden. Esto es Andar Consciente con Stanis. Uno podría preguntarse, ¿para qué es importante saber qué siento? Sobre todo si nos damos cuenta que vivimos en una sociedad que valora mucho más el pensar y el hacer, y donde a veces esto de sentir lo vivimos más bien como un estorbo. Aprender a llevar mi atención a mi estado interno me va a ayudar a no ser tan esclavo de las emociones y sobre todo a poder gestionarlas mejor para ponerlas a mi servicio y que dejen de estar en mi contra. Para mí el primer paso es identificar la sensación física que está detrás de la emoción, es decir, darme cuenta cada vez antes de esas señales que aparecen cuando pasa algo en lo relacional o incluso en mi mundo interno que me mueve algún tipo de emoción. Por ejemplo, cuando mi pareja me ha dicho algo que me molesta o cuando en el trabajo hay una situación que me resulta incómoda, lo primero que va a aparecer, antes incluso que la emoción y que el pensamiento, es la sensación. Es decir, algo se me va a mover en el cuerpo. Entonces ahí es un poco como ir poco a poco ajustando esta especie de detector de humo que lo que va a evitar es justamente el incendio, porque si cada vez yo me doy cuenta antes, cuando aparecen estas sensaciones que suelen ser incómodas y que por eso tendemos a evitar, y tendemos muchas veces también como a anestesiarnos, pues esta presión en el pecho o a veces esta tensión que sentimos en la nuca, las mandíbulas que se nos aprietan o un poco de distensión abdominal, nos molesta la barriga. Cuando poco a poco le vamos poniendo más atención a esas sensaciones y las detectamos antes, lo que estamos haciendo es básicamente evitar, lo primero, que nos disparemos, es decir, que a través de ese momento en el que yo siento la emoción me ponga reactivo para las personas que tienen esta dificultad o que me ponga cerrado y que de alguna manera la emoción, en lugar de ser transitada, pues quede un poco ahí guardada con todas las repercusiones que eso va a tener. El segundo paso, después de poder darme cuenta de cuando aparece la sensación, sería aflojar la tensión con la respiración. Entonces ahí es como que sentimos algo y tendemos a tomar aire. Yo lo exagero, pero hay un movimiento de inspiración, que es un movimiento también de defensa, y ahí lo que sucede es de que en esa defensa la emoción no tiene espacio para poder transitar, con lo cual lo que va a hacer, insisto, es acumularse. Lo que va a hacer es traerme problemas o a veces, como no la podré sostener, se la voy a vomitar al primero que pase. Una vez me doy cuenta de que hay una sensación, ¿no? Insisto, en la parte del cuerpo que sea, la percibo y poquito a poco a través de la respiración y también del poner la atención a la tensión corporal, especialmente en manos y mandíbulas, y poco a poco la voy aflojando, es un movimiento conjunto, inspiro, tomo conciencia de dónde estoy tenso, suelto el aire, dejo ir un poquito de esa tensión. Y eso es un poco algo parecido a lo que hacen las mamás con los bebés, y esto no es solamente patrimonio de los humanos, ya los chimpancés y otros simios tienen esta habilidad también, que es de los mamíferos. La idea es empezar a darme cuenta cuando hay, ¿no?, como estos ruiditos que hace el bebé, está ahí, empieza a poner un poco de gestos en la cara, hay una mini inquietud que empieza a aparecer en su cuerpo y la mamá ya va inmediatamente, lo toma en brazos y lo que evita justamente es que ese bebé se desregule, ¿no? Porque si no lo atiende y está un ratito el bebé en la incomodidad, empieza a escalar y llega un momento en el que ese llanto ya puede estar así horas, que ya no hay manera de sacarlo de ese estado. Como compartía en el último vídeo, nuestro sistema nervioso autónomo en su parte simpática, que es esta parte reactiva, es esta parte de lucha, huida, congelación, que tiene que ver con el miedo, pero también con la rabia. Esta parte se desregula como un bebé. Si mi madre interna, que es la parte parasimpática, es la parte del descanso, la digestión, la calma,
es capaz de poder atenderlo cuanto antes mejor, vamos a evitar llegar a esta tensión interna que acaba haciendo, insisto, que seamos reactivos o que nos traguemos la emoción con patatas. Espero que se pueda entender esta analogía, ¿no? De cómo nuestra madre interna va observando cada vez antes, cada vez afina más su mirada sobre esas sensaciones que yo ya sé que tienen que ver con un estado emocional que es posible que me desregule. Entonces cada vez soy capaz de ir antes a la respiración, al aflojar la tensión y evitar este estado que nos va a traer problemas. Y ahí hay dos gestos que nos pueden ayudar muchísimo, como a sostener a ese bebé en brazos, y uno lo aprendí hace poco con mi supervisora, que es Noemi Casabón, y ella me propuso en un momento de la última sesión, que fue más terapia que supervisión, que tomara mis codos y que de alguna manera, no sé si se va a ver, pero lo pongo un poco más arriba, de que pudiera como estar ahí, ¿eh? Y a mí de forma natural lo que me salió es un poco como mecer, porque no es una posición de brazos cruzados, que es muy defensiva. Tampoco no es esta posición del autoabrazo que compartía en el último vídeo, que también nos puede ayudar mucho a regularnos y a sentirnos más acogidos. Pero esta es una posición que yo puedo hacer en público, que aunque yo esté con otras personas nadie lo va a ver demasiado raro. Y que ciertamente algún tipo de conexión tiene que haber con mi mente que me permite poco a poco irme calmando. Si esto estoy en una reunión o en un lugar donde quizás me da vergüenza hacerlo, otra cosa que puedes hacer es tomarte el dedo pulgar, ponerlo en la palma de la mano y cerrar. Entonces este movimiento, que es mucho más discreto, lo tienes también, yo lo voy a poner a esta altura para que se vea, pero lo puedes tener apoyado y nadie se dará cuenta que estás haciendo una herramienta de autocontención, de sosiego. Esto lo aprendí hace poco en un retiro en el que estuve y la persona que me lo compartió, no recuerdo su nombre, con lo que no la puedo citar. Parece que tiene algún tipo de activación también energética relacionada con el estómago, la preocupación y demás. Personalmente el asunto energético se me quedó un poco grande, pero me vino el decir, ostras, también hay algo como de acogerme, ¿no? Como de autosostenerme. Y sabemos que en estas posiciones hay una especie de recogimiento que me va a ayudar a desparramarme menos emocionalmente. Y al mismo tiempo también me va a ayudar menos a congelarme. Es como que yo estoy sosteniendo ese bebé para que no se desregule. Entonces ahí vamos respirando poquito a poco. Y esa es una parte para mí la más importante, insisto. Primero identificamos y después aflojamos. El tercer paso sería permitir ese flujo emocional. Dicho de otra forma, poder darle a la emoción la oportunidad de que cumpla su función. Aunque nos molesten en nuestra vida las emociones, en esta vida que tenemos como de pseudo robots, las emociones han tenido su sentido y han sido adaptativas y han sido útiles en nuestra evolución. Vamos a ver a grandes rasgos las 4 emociones básicas, que es el sistema que yo aprendí con Marcelo Antoni. La emoción más primaria de todas es el miedo, y el miedo es la emoción que de alguna manera nos permite diferenciarnos, es la emoción, yo diría, base en este estado de dualidad en el que vivimos. Nos asusta el otro, nos asustan cosas que están fuera de nosotros, justamente porque nos diferenciamos de ellas. Para no entrar en temas demasiado filosófico-existenciales, diremos que el miedo nos ayuda a tener precaución y nos ayuda a evitar dañarme, hacerme daño a mí mismo, pero también poderle hacer daño a otra persona. Entonces es como que, me avisa. El miedo, cuando es excesivo, cuando hay demasiado, tiende a paralizarnos y ahí no nos deja ni tomar acción, ni muchas veces ni siquiera nos deja tomar decisiones. Y por otro lado, también nos vamos a dar cuenta que el miedo es la emoción base que está detrás de la ansiedad, de la angustia, y que es la que evita que podamos vivir en calma. Entonces, una forma de gestionar el miedo es temblar. El temblor, que esto lo vemos mucho en los animales, por ejemplo, que les ha estado persiguiendo un depredador y que se han podido librar de él, qué sé yo, una cebra, un antílope, y hay un momento en el que toda esa tensión que han acumulado en su cuerpo, que no solamente es muscular, también es a nivel de neurotransmisores, hormonas y demás, el animalito necesita como sacudírsela, ¿sí? Como soltarla. Entonces ahí hay muchas herramientas que nos pueden ayudar, como por ejemplo el TRE, que es una forma, podríamos decir, de
soltar eso que se llama temblor neurogénico a través de las piernas. Se hacen primero unos ejercicios donde cargamos bien las piernas y después descargamos. Quizás más adelante haga un pequeño tutorial para que las personas lo puedan tener, pero si no tienes tiempo, ya que el TRE requiere un poco más de preparación y es algo más largo de practicarlo, puedes simplemente poner tu cuerpo a vibrar, que es un poco lo que hacen los actores muchas veces antes de salir a escena, y que aquí lo que vas a conseguir es que poquito a poco tu cuerpo vaya drenando, como digo, ese exceso de tensión que nos genera el miedo, en el que nos quedamos como agazapados. Entonces la idea es ir soltando, puedes también soltar un poquito la voz. Y es importante entender que el movimiento viene de las piernas, el resto del cuerpo, el torso, está más bien suelto. Intentamos relajarlo, nos puede ayudar. Soltar un poquito y ahí vamos a entrar en esta vibración en la que podemos estar 2, 3, 5, 10 minutos, el tiempo que necesitemos para transitar ese momento de tensión que nos ha traído el miedo. Puedes acabar subiendo talones, sueltas todo el cuerpo y si mientras estás en la vibración puedes soltar la voz con un poquito más de potencia, va a ser una herramienta todavía más efectiva. En este vibrar, en este sacudirnos, lo que sucede en nuestro organismo es que la amígdala cerebral, que en su momento se sobreactivó, que es una de las partes que gestiona el miedo, y el sistema nervioso autónomo en su parte simpática, que también como que entró en pánico, pues poco a poco van a ir sintiendo que ese exceso de tensión corporal que está señalizándole a mi cerebro que sigue habiendo un peligro, si yo me la puedo sacudir, si yo la puedo ir poco a poco drenando a través de la vibración, la amígdala también poco a poco se va a ir calmando y le va a ir dando más espacio a la parte prefrontal, que es la parte racional y que me va a dar la señal de que el peligro ya pasó. El miedo, cuando es excesivo, también puede traernos inseguridad o indecisión. Entonces podemos practicar esto que se le llama una postura de poder, que según algunos estudios sabemos de que aumenta los niveles de testosterona, que es una hormona implicada en muchísimos procesos, pero que sobre todo nos empodera y nos da como esta capacidad de estar en el mundo de una forma más decidida. Y después también hay otros estudios de que afirman de que esta posición nos ayuda a sentirnos psicológicamente más seguros y más decididos. Entonces te animo a que la puedas practicar, pues si tienes este componente de carácter, ¿no? De indecisión, de inseguridad, la puedes practicar todos los días, un par de minutitos, pero antes de una reunión de trabajo, antes de un momento que va a ser delicado para mí y en el que me siento pequeñito, puede ser interesante hacer unos 5 minutos o 30 segundos esta posición de poder para como autoafirmarme, como para conectar con este poder personal. Ahí es muy importante que la espalda esté bien recta también, no solamente son las manos de jarrito, como dicen los mexicanos, ¿no? Las manos a los lados, sino que también lo que hacemos es un poco como sacar pecho. Esta posición que a muchos nos hace sentir vulnerables porque sentimos que se nos va a tildar pues de arrogantes o de ya que se ha creído. Entonces es justamente poder hacer esto, conectar con tu poder personal sin miedo a la crítica. Y si el miedo es la emoción primaria, la que viene después es la rabia, que es la que muchas veces nos va a ayudar a salir del miedo. La rabia sirve para aprender a tolerar mejor la frustración, pero nos sirve también para enfrentar las injusticias y sobre todo para tomar del mundo aquello que necesito y para poner límite a aquello que me hace daño. Tanto en la relación con los demás, ¿no? Poderle poner un límite a mi jefe, decir, oye, intenta por favor no hablarme de esta manera. Poner un límite o hacerlo desde la emoción de la rabia no significa ser violentos, ni siquiera agresivos, significa poder poner firmeza, que es una de las formas sanas de gestionar la rabia. Y ahí pues es eso, ¿no? Oye, no me gusta cómo me estás hablando, creo que merezco un trato mejor. No hace falta alzar la voz, pero sí que de alguna manera me empodero, ¿no? Como decíamos, que también es algo que nos ayuda a salir del miedo, la rabia, y yo puedo nombrar eso que me parece injusto, eso que me molesta, o también
como digo, aprender a tolerar lo que me frustra. Pero después el tema del límite también tiene que ver con cómo yo me pongo un límite a mí mismo con esto que me está haciendo daño. Por ejemplo, cuando hay un alimento que ya sabemos de que nos daña, pues es como decir, oye, basta, ¿no? Hay como uno da un golpe encima de la mesa y dice, suficiente azúcar, ¿no? El azúcar es malo, le engaña a la sangre. Así es. Y mi mamá me lo mostró ya. Y ahí, pues poco a poco, a través también de esa determinación que nos puede dar la rabia, es lo que nos va a permitir dejar atrás cosas que nos hacen daño. La rabia es la gran movilizadora de energía y es la emoción que nos permite pues estar activos en el mundo, y es un poco la polaridad de la tristeza, que ahora veremos. La tristeza va hacia adentro, la rabia acciona y moviliza hacia el mundo. Pero también es importante ver que el exceso de rabia nos vuelve agresivos con los demás, pero a veces también con nosotros mismos, porque hay muchas personas que son muy reactivas, muy agresivas, como que explotan, pero hay otras que hacen una implosión, es decir, que se lo guardan, se lo tragan, y como decimos, la procesión va por dentro, y el dolor y la quemazón va por dentro. Y ahí es muy fácil acabarse generando una enfermedad más o menos grave. Una forma de procesar la rabia muy efectiva va a ser la descarga física, es decir, siempre necesitamos drenar la rabia a través del cuerpo. Puede ser saliendo a correr, puede ser yendo al gimnasio y haciendo algún tipo de ejercicio de fuerza, o hacer unas sentadillas y unas flexiones en casa. La rabia, como compartí en el último vídeo, necesita ser descargada de una forma física. Entonces ahí nos podemos ayudar de la pelotita antiestrés, apretando, soltando, aprieto y suelto, acompañado siempre de la respiración. Al apretar inspiro, al soltar el aire suelto la tensión. Después tenemos la toalla, cuando ya es un grado un poquito más elevado de enfado el que estamos sintiendo. Entonces exactamente lo mismo, inspiro, tensiono, suelto el aire, suelto la tensión. Pero cuando el enfado es de un nivel ya muy alto, porque ha pasado algo grave o porque llevo mucho tiempo acumulándolo, entonces voy a necesitar o de un sofá o de una cama. Es importante no tener joyas ni nada que me pueda hacer daño, tampoco alrededor. Nos podemos ayudar de algún cojín extra, y ahí vamos a ir a estas descargas que proponía el doctor Alexander Lowen, en las que hacemos lo mismo, que es inspirar tensando, soltar el aire y soltar la tensión también. Y esto lo puedo hacer las veces que necesite. Es importante que de alguna manera podamos estar ahí un ratito hasta que realmente sintamos que esa tensión interna que produce el enfado, que produce la rabia, se ha ido disipando. Entonces esto lo puedes hacer o como una forma de resolver la emergencia del enfado con el que has conectado, pero también como una forma de drenar el exceso de irascibilidad, el exceso de rabia con el que muchas personas vivimos, pues por carácter o por circunstancias vitales. Entonces esto es una herramienta que puedes también utilizar todos los días, no tiene que ser solamente para el momento extremo en el que estés muy enfadado. La emoción que nos va a permitir salir de la rabia es la tristeza, y es que hay una bisagra entre estas dos emociones que es la impotencia. La impotencia tiene que ver con el darme cuenta, con el integrar, el que yo no tengo la capacidad de resolverlo todo a través de la acción y que hay cosas que se me escapan. Entonces ahí esta emoción de la tristeza, que poco a poco va llegando, una vez yo ya me he dado de golpes muchas veces y me siento impotente porque no puedo cambiar esta situación, ¿no? No puedo cambiar a mi pareja, no puedo cambiar mi trabajo, es como no puedo cambiarme a mí mismo, que nos ha pasado a muchos, ¿no? Y hay esa impotencia, esa frustración muy elevada. Cuando poco a poco ya nos hemos dado demasiados golpes con la cabeza con el mismo muro, va haciendo la bisagra y esa misma frustración nos va llevando al sentimiento de que yo no soy tan potente, de que yo no tengo el poder
de cambiar esto que me pasa. Y ahí es donde, como digo, la impotencia va a hacer la bisagra entre la rabia y la tristeza. La tristeza es la emoción que básicamente me invita a ir hacia adentro, que me ayuda a cultivar mi mundo interior, que de alguna manera potencia la introspección. Y es justamente la prima hermana y un poco la polaridad de la rabia, porque la rabia va hacia afuera, va hacia el mundo, va hacia la acción, mientras que la tristeza lo que hace es aflojarnos. Así como la rabia es una emoción que nos tensa, la tristeza nos destensa. Y por eso son complementarias y deberíamos poder vivirlas las dos de una forma más o menos natural. La tristeza es la gran emoción que nos ayuda a poder soltar eso que ya se fue, sea una persona, por la muerte de un ser querido o por una separación de pareja, o por ejemplo puede ser también la pérdida de una etapa de la vida como la juventud, o otras pérdidas que tenemos muchos cada año como cuando se acaba el verano. Pero también es importante ver que cuando hay un exceso de tristeza nos vamos a sentir desenergetizados, como que nos vamos a aislar también y podemos entrar fácilmente en estos estados como más lánguidos, más apáticos, incluso a cierto nivel en estados depresivos. Entonces, ¿qué nos va a ayudar cuando sintamos tristeza a poderle dar un espacio? No hay que asustarse, no por estar triste nos vamos a deprimir, no por estar enfadado le voy a hacer daño a alguien, no por sentir miedo voy a desaparecer, que eso lo nombraba hace poco Sergio Veleda, decía, el miedo al miedo es el miedo a desaparecer. Y, wow. En la tristeza lo que se me está pidiendo es como que me recoja. Y ahí pues es eso, ¿no? El autoabrazo. También sirve mucho ponerse en posición fetal, esto que en Latinoamérica le llaman hacerse bolita, ¿no? Como que me pongo como si fuera un bicho bola recogidito conmigo mismo. Y ahí, si aparece el llanto, pues está genial, el llanto es un gran ansiolítico, el llanto afloja muchísimo la tensión y ayuda a soltar, pero a veces no aparece, entonces tampoco no lo podemos forzar. De que hay maneras de aflojar un poquito esta coraza, de irnos descongelando, eso lo veremos más adelante, pero si no aparece tampoco no exigirnos, sino más bien estar un poquito ahí con nosotros mismos, como resguardaditos y poder estar un tiempo como sin acción, sin ir tanto hacia el mundo. Y como evidentemente nadie se quiere quedar en la tristeza porque es una emoción que alargada en el tiempo tampoco es funcional, pues ahí tenemos a la alegría. Y la alegría es como esta emoción que nos abre otra vez a la vida. Es la emoción que yo creo que está como en el núcleo de todo ser humano. Es lo que tenemos ya como de fondo. Si nos fijamos en las niñas y los niños, transitan muy rápido las emociones y si no están en un ambiente demasiado desestructurado o no tienen demasiados traumas del desarrollo, después de atravesar un momento de miedo o de enfado o de tristeza, ¡pum!, vuelven a la alegría. Y yo creo que esa es nuestra naturaleza básica. Entonces la alegría, aparte de ser la emoción que nos ha permitido transitar las otras tres y que ha permitido que no nos suicidemos en masa los humanos con esta experiencia tan compleja que nos ha tocado vivir en este planeta, pues creo que también es la emoción que nos permite, cuando la compartimos, conectar con los demás. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Después de todo un año de arduo trabajo en el campo, donde ha habido miedo a que no salga la cosecha, que no llueva, que caiga granizo. Ha habido rabia, momentos de discusión entre las personas que están compartiendo esta labor. Han habido momentos de tristeza, ostras, la cosecha no es como esperábamos, este año está complicado. De repente hay un momento del año, y eso creo que sucede en muchos lugares, en España le llamamos la fiesta mayor, en Latinoamérica son las patronales, en otros lugares de Asia quizás son como festivales que se hacen, ¿no? El festival el festival del arroz. Y en esos momentos las personas se dan el permiso de conectar con la alegría, de reconectar los unos con los otros. Y es una emoción muy funcional porque va a permitir que después de este reseteo
volvamos a trabajar otra vez en el campo, que es una tarea muy ardua, y sigamos adelante. Ahora es quizás más la oficina, ¿no? Y lo hemos hecho como estas cenas de Navidad. Antes era el campo, antes del campo era el cazar y el recolectar. En cualquier caso, a los humanos siempre nos ha gustado juntarnos para compartir esta emoción que, aunque muchas personas no crean, no todos la llevamos bien. Hay muchas familias, países, culturas donde la alegría es también tabú. Y ahí es importante darnos cuenta que también podemos hacer un exceso de alegría. Cuando es demasiada, cuando es desmedida, la alegría se convierte en euforia, que nos desborda y que todo es posible. En ese estado sabemos de que podemos tomar muy malas decisiones. Esto, por ejemplo, sucede mucho en estos trastornos bipolares, en estos trastornos maníaco-depresivos, donde cuando la persona está en la parte hipomaníaca, todo es posible y a veces pues se gastan los ahorros de la familia o cometen una infidelidad que quizás en otro momento no harían, o toman un tipo de sustancia que no les hace bien. Y después el exceso de alegría también a mí me vino que nos puede llevar a la falta de empatía con el que sufre. Cuando yo estoy súper bien, ¿no? Es como que no venga nadie a contarme sus penas. Y esto, así como ejemplo tonto, cuando gana mi equipo, pues yo me pongo exaltado, ¿no? Súper feliz, alegre, eufórico. Entonces es como que no tengo empatía por los del otro equipo que acaban de perder y que están ahí pues, en su momento de desgracia. Entonces es importante darnos cuenta que también la alegría la podemos sobredimensionar. Pero si no hay alegría en tu vida o no suficiente, una forma de potenciarla puede ser, por ejemplo, nombrar 10 cosas por las cuales te sientes agradecido. Sabemos que el agradecimiento es una forma científicamente demostrada de sentirnos más felices. Y es básicamente porque dejamos de mirar lo que no hay, lo que me falta o lo que me sobra y empiezo a poner conciencia a todo aquello que sí tengo y que quizás estoy dando por supuesto. Y después, algo que también nos conecta muchísimo con la alegría es ayudar a alguien, si puede ser de una forma desinteresada. Yo creo que todos hemos sentido esta alegría, algo se enciende, algo se prende dentro de nosotros en poder ofrecer mi ayuda, en poder ser de utilidad para otro ser humano. Parece que como especie somos colaborativos, somos desinteresados por naturaleza. La cultura, la sociedad, la escasez nos han ido llevando hacia otro lugar, más hacia la competición, hacia este sentimiento de que no hay suficiente. Entonces ahí como que salimos, ¿no?, de esa cosa desinteresada y colaborativa. Pero cuando lo podemos aplicar en nuestro día a día, aunque sea un poquito, no hace falta que sea un voluntariado si no tienes tiempo y energía, pero ayudando a alguien que esté en la calle, simplemente abriéndole la puerta a alguien que viene cargado, vas a ver que eso te hace sentir más alegría. Poner más atención a las emociones también nos va a ayudar a no intoxicarnos tanto con algunos de los sentimientos que les llamamos parásitos. ¿Por qué? Porque nos chupan la energía y nos aportan bien poco. Pues como por ejemplo la culpa, el remordimiento, el rencor o la autoexigencia. El cuarto paso para mí sería legitimar, es decir, sentir que es legítimo eso que he sentido o eso que siento, aunque no lo actúe. Por ejemplo, pues que tengo derecho a sentir miedo ante una nueva pareja o ante un viaje y la gente quizás me dice, oye, pero deberías de estar contento, deberías de estar en la alegría. Ya, pero yo quizás estoy en el miedo porque, qué sé yo, me está sucediendo de mi última relación o de que he escuchado que en este país al que voy ha pasado no sé qué. Entonces puedo sentir miedo cuando quizás otra persona sentiría otra cosa. Puede ser también como que me entre una especie de tristeza cuando me doy cuenta pues que los años pasan, que las personas se van, que hay cosas que quizás ya no voy a tener tiempo ni energía para hacer, y ahí puede que venga alguien y me diga, oye, pero eso es normal, eso es ley de vida. Ya, pero yo tengo derecho a sentir mi tristeza, ¿no? Y a poder estar en esa emoción. Tengo derecho también a sentir rabia cuando algo no sucede como yo espero y me frustro. Y eso no significa que tenga que hablarle mal a alguien o hacerle daño de alguna otra forma.
¿sí? Es decir, que yo licite mis emociones no significa que las vaya a actuar, o no significa que yo las vaya a actuar de una forma libre y espontánea como si fuera una niña o un niño, porque para eso estamos aprendiendo también a regularnos. Y por más que trabajemos en regularnos, es importante darnos cuenta que somos irracionales, que somos más emocionales de lo que nos gustaría asumir. Entonces ahí darnos cuenta que somos humanos y poder licitar nuestras emociones creo que va a ser un paso imprescindible para gestionarlas mejor. El quinto y último paso es entender de dónde vino esa emoción, es decir, con qué de mi historia me ha conectado esto que me acaba de mover ahora. Si mi pareja no está tan presente como yo quisiera, si mi jefe es muy exigente, si mi amiga no me contesta los mensajes tan rápido como yo quisiera, ¿qué me pasa con eso? ¿Con qué de mis heridas estoy conectando? Para entendernos mejor y saber por qué hay unas cosas ante las cuales reaccionamos de una forma un poquito desmedida, es importante poder realizar algún tipo de psicoterapia, de terapia psicoemocional, donde poder conocernos un poquito más a nosotros, donde ahondar en cuáles han sido mis heridas y en la medida de lo posible irlas reparando. Entonces, si la terapia se me queda cara, o no creo en la terapia, o no es para mí, o en este momento no hay nadie que me pueda acompañar, puedes buscar de una persona que sea un buen amigo, una buena amiga, alguien que consideres razonable y que te pueda dar un punto de vista pues un poquito diferente, pero sobre todo que te pueda escuchar, porque ahí lo que necesitamos, más que un consejero, es un testigo. Entonces, si tampoco no tienes una amistad de este calibre, puedes probar a hacer un diario emocional, que es una herramienta que te va a ayudar muchísimo pues, a procesar de una forma, podríamos decir, algo más mental, más racional, todo este contenido emocional. Y quizás de esta forma, la próxima vez reacciones de una manera un poquito distinta, ¿no? Un poquito, hay que ser realistas también, pero por lo menos vas a poder entender esta desproporción, ¿no? Esta sobrereacción que a veces tienes ante algunos acontecimientos en tu vida, y de esta manera puede que te sientas menos estropeado. Entonces, en resumen, sería lo primero poder enterarme cuando hay sensaciones, ir poquito a poco aflojando, esa es la palabra clave, aflojar. La emoción necesita como de ablandarse y lo que la ablanda va a ser la respiración para que poquito a poquito drene. Ahí vamos a darle una salida. Si es miedo, temblar, si es rabia, poder hacer una descarga más física, si es tristeza, poder estar conmigo mismo, si es alegría, compartirla. Y después, una vez ya le he podido dar una salida, ¿no? Decíamos, licitarla, oye, esto que he sentido, pues tengo derecho a haberlo sentido. Y por último, entender, ¿no? Que es la parte mental. La parte mental viene la última siempre, porque muchas veces lo que hacemos es, tengo la sensación, uy, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? O eso, o escaquearme mirando el móvil o comiendo alguna porquería. Entonces, es eso, ¿no? Ya que ha pasado todo el ciclo más organísmico, ahí yo puedo elaborar, ahí le puedo dar un momento de reflexión. Si has llegado hasta aquí, como siempre, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu atención, esperando que de alguna cosa te pueda servir.